yo, señores, esto sí es lamentable. Aquí tengo yo un paquete de reglamentos en estas 10 páginas que tengo aquí en la mano, donde la Junta Central Electoral es la pera en la ensalada. Porque lo que se persigue es aprobar esta ley que viene siendo lo mismo o peor que la ley Mordaza, con la bengala de la otra que a los Fox, Ricardo Ripoll, Ariel Lara y José Peguero y El Piro están ahora trabajando. Entonces, estos diputados que ni leyeron esto, porque hay gente que firmó esto milaganariamente, no sé a santo de qué, sin leer esto. Es que está en declive. El Estado. ¿Quién es que cada día pierde más votos? Es el Estado. Con lo que está haciendo Farideh Raful en la Policía Nacional, o con lo que está haciendo la institución Policía Nacional, es un declive que llevan un golpeo sistemático, directo al pueblo. Gracias en verdad por tenerme en su programa Pulso RD. Nosotros vamos a hablar hoy de la ley Mordaza, de las encuestas, de la Junta Central Electoral y temas que son interesantes para usted que hace su opinión. Entonces, Ángel, desmantelaron la ley Mordaza, ¿fue? Mira, lo que es sorprendente para el pueblo dominicano es que un grupo de comunicadores, vamos a enumerarlo, Ricardo Ripoll, El Piro, Ariel Lara, José Peguero, Carlos Foque, que este grupo reducido de comunicadores vaya hace aproximadamente 20 días al Palacio Nacional, donde Luis Abinader se reúna con él, trate el tema y se le prohíba hablar del tema hasta que ellos acomoden y le busquen una bajadera a este torpedo que tienen hoy en día, queriendo callar la comunicación, queriendo callar a estos comunicadores que son los emergentes. Yo considero que esa actitud de cederle 20 días de espacio y que el pueblo esté sordo, ciego y mudo, siendo ellos los voceros del pueblo, yo considero que fue un poquito exagerado. Entonces, Ángel, lo que usted comenta, lo que hace alusión es que los comunicadores y la marcha en la Plaza de la Bandera fue algo ficticio. No, en verdad el pueblo está respondiendo. Pero mira, el viernes 10 de este mes de julio se presenta una oportunidad que se introduce 16 artículos, oiga esto, se introduce al Congreso 16 artículos para que ellos enarbolen, para que ellos analicen, para que ellos den el punto final. Y lo que me sorprende es que a los foques Santiago Matías dice públicamente, los diputados tendrán la solución del problema de la ley Mordaza. ¿Cómo es esto? Pero ¿cómo así? Ahí voy. Vamos a hacer una cosa mejor. Que lo diga a los foques. Póngame a los foques ahí hablando sobre que los diputados, dice él, van a tener la solución del problema con estos 16 reglamentos que van a analizar. Y él habla bien claro. Póngalo ahí para que se explique. Felicidades, pueblo dominicano. Este en vivo lo hago con mucha alegría, ya que me llegó la información de sectores muy influyentes del Congreso Nacional de que este viernes se va a introducir una modificación del Código Penal que entra en vigencia en agosto con 16 cambios, 16 artículos que tendrán cambios, entre ellos artículos que preocupaban lo que tenía que ver con la libertad de expresión en la República Dominicana. Así que felicidades, pueblo dominicano. Este triunfo ha sido también gracias a una comisión que hemos trabajado por más de 3 semanas conjuntamente con el presidente de la República. Entre ellos está José Peguero, un gran periodista
que respeto mucho, Ariel Lara también, Ramón Tolentino, Ricardo Ripoll, El Piro y este servidor. Nos reunimos en el Palacio de la Presidencia hace 3 semanas a un pedido de nosotros con el presidente de la República, debido a la preocupación de que ya teníamos el tiempo arriba con la entrada de vigencia del código y con estos artículos que entendíamos que laceraban y censuraban de manera previa la libertad de expresión. En esa reunión estaba también Antoliano, que es el ministro de Justicia, y fue tomando anotaciones, y nuestros equipos legales trabajaron de una manera en conjunta y se llegó ya, gracias a Dios, a un súper consenso. Mañana, o sea, en breve, este viernes, cuando vea usted este video, ya serán sometidos no solamente los artículos de libertad de expresión, sino también otros artículos que chocaban con algunas decisiones del Tribunal Constitucional. Así que vía el Congreso Nacional, nuestros senadores, nuestros diputados, es que tendrá la solución de este tema de la ley Mordaza. La libertad de expresión debe ser cuidada, debe ser preservada, debe ser promovida. Así que felicidades, pueblo dominicano, de verdad, todo el que ha aportado a esta lucha, a cada uno de ustedes con sus reclamos vía redes sociales, con sus reclamos en su Instagram, en su Twitter, en su Facebook, en su TikTok. Ustedes han sido parte de esta conquista hermosísima. La gloria de Dios, que viva República Dominicana, que viva la bandera, que viva Duarte Sánchez Mella, y viva ustedes, el pueblo dominicano, cada uno de ustedes que tiran para adelante, cada uno de ustedes que trabajó para que esto sea posible. Pero bien la explicación de los foques. Claro, Ángel, y lo que me crea a mí la duda, Ángel, es que cómo él dice eso, cuando ya los diputados tuvieron esa ley en las manos, cómo es que ahora ellos van a cambiarla. O sea, no la cambiaron en el primer momento y ahora la vuelven a tener en la mano para cambiarla. No, pero que es una desfachatez de estos diputados sinvergüenza que tienen esa... Mira, hay diputados que ni leyeron esto, porque hay gente que firmó esto milagrariamente, no sé a santo de qué, sin leer esto. Entonces, ahora vuelve esto al Congreso y estos comunicadores, que yo tengo mucho respeto por ellos, todo esto que mencionamos, ceden ante este bobo. Ahora bien, Antoliano Peralta, que es el ministro de Justicia, él se compromete ante ellos. Póngame la foto ahí de Antoliano Peralta, para que la gente sepa quién es el ministro de Justicia de Luis Abinader. Y este hombre se compromete a llevar esto ante el Congreso para que las aguas se calmen y la Plaza de la Bandera deje de ser visitada. Pero lo más importante de esto es, señores, que el problema no es la ley Mordaza. El problema no son estos 16 puntos que mandan al Congreso para que se... El problema es que aquí está, como la Jara Burgos. Yo ahora voy a presentar documentos. Voy a reencarnar a la Jara Burgos. No sé si ustedes recuerdan ese político que iba con los documentos, con maletas de documentos. Pues aquí tengo yo, señores, esto sí es lamentable. Aquí tengo yo un paquete de reglamentos en estas 10 páginas que tengo aquí en la mano, donde la Junta Central Electoral es la pera en la ensalada. Porque lo que se persigue es aprobar esta ley que viene siendo lo mismo o peor que la ley Mordaza, con la bengala de la otra que a los foques, Ricardo Ripoll, Ariel Lara y José Peguero y El Piro están ahora trabajando. Entonces, esa es la bengala. La que ellos buscan aprobar es esta, señores. La Junta Central Electoral, el 23 de mayo, lanzó un torpedo que nadie ha visto, y es bueno que ustedes lo saquen a relucir. Prohíbe
a toda encuestadora, oigan esto, qué peligroso es esto. La Junta Central Electoral se convierte en un árbitro terrible y apoya la ley Mordaza desde un ángulo que prohíbe toda encuesta hasta julio del 2027. Estamos hablando de 13 meses de prohibición. Aquí nadie va a poder hablar de lo que está sucediendo en el país con los problemas de los márgenes electorales, porque la doña Junta Central Electoral, en la dirección de Ramón Liranzo, este hombre quiere introducir ese strike a la comunidad con decir que nadie puede hablar de encuesta aquí porque hay que estar ciego, sordo y mudo hasta el 2027. Eso es muy notorio. Ángel, pero una pregunta, ¿por qué la Junta y con qué autoridad hace eso? Porque No, la Junta es quien tiene la autoridad para hacer eso. Sí, claro, pero que hay contadoras privadas. Ellas no pueden No privada, más bien regulatoria. Exacto. Miren, la Junta, no se están dando cuenta ustedes que lo que están tratando a los foques con Antoliano Peralta y con Luis Abinader allí en el Palacio, es la bengala, porque todo el mundo está fijo en eso. Ahí todo el mundo está, que no hay quien calle a estos comunicadores emergentes como nosotros y como ustedes. Entonces, todo el mundo está fijo en eso. Pero la otra es la grave. Cuando esta Junta Central Electoral, sin ningún ordenamiento del Congreso, quiere callar lo que el pueblo tiene derecho a saber, no se puede encuestar. Pero ya refiriéndonos a eso, a ese punto que es muy importante de la Junta Central Electoral, que viene con estos 10 reglamentos, estas 10 páginas de reglamentos, para callarnos a todos, o no para callarnos, es para silenciar la verdad de cómo están los partidos, de cómo están las cosas, de por dónde va el gobierno, de por dónde va. Ahora vamos a ver esa parte de la ecuación. Prácticamente, Ángel, nosotros no entendemos a quién le favorece que no se hable de eso o que a quién le favorece de que no salgan las encuestas, porque dejarnos menos de un año para las elecciones, porque prácticamente de aquí a julio del 2027, menos de un año para las elecciones. 13 meses. No le va a dar tiempo a crear percepciones a partidos, a que los partidos sepan cómo va la cosa, a que el pueblo dominicano sepa cuál es el rumbo que lleva el país. ¿A quién le está beneficiando esto, más bien? Al gobierno. Porque ahora mismo, ¿quién es que está en declive? ¿Quién es que está en declive? El Estado. ¿Quién es que cada día pierde más votos? Es el Estado. Con lo que está haciendo Farideh Raful en la Policía Nacional o con lo que está haciendo la institución Policía Nacional, es un declive que llevan un golpeo sistemático directo al pueblo. Con lo que está haciendo los ministros de Luis Abinader, robándose hasta la bisagra del país, es un declive que va teniendo el partido en el poder, que no quiere que se sepan eso. Al no informar al pueblo cómo va la preferencia electoral del pueblo, entonces, ¿qué ustedes quieren? Está favoreciendo al gobierno que se calle. Lo que quiere el gobierno, lo que pretende el Palacio Nacional es que no hablemos de narcotráfico, que no hablemos de la percepción que lleva el votante, que no hablemos de nada. Por eso tira la bengala de el Código Procesal Penal para que todos nos fijemos ahí, pero por atrás está tirando la Junta Central Electoral con complicidad de Ramón Lizardo, de Ramón, ¿cómo se llama? Ramón Liranzo, perdón, con complicidad del presidente de la Junta Central Electoral. Entonces nos la clavan por el otro lado, porque eso sí ya está en boga, eso sí ya está en carpeta. Ese es el punto más neurálgico del caso. ¿Y qué proyección lleva el país, Ángel, ahora mismo? Mira, la proyección ahora Los mismo, partidos políticos, claro está. hay una encuestadora de Estados Unidos, electa, póngamela ahí en pantalla, póngame el cronograma que ellos presentan. Ellos dicen, véanlo ahí en pantalla, el 36.8 como partido está el PRM en la cúspide, 36.8, mírenlo ahí. Dice que la Fuerza del Pueblo como partido es un 21.1, ¿no? Ahí está. Dice que el PLD
ese PLD que está tratando de ser zancadilla para que nos vayamos a una segunda vuelta, dice que tiene un 15.4, y Miguel Vargas, que está resurgiendo para lograr, ahorita vamos a ver las proyecciones, para lograr su 5%, para seguir en la cogioca de la Junta Central Electoral. La cogioca quiere decir los aportes que da la Junta Central Electoral. Nada de eso no me queda. Miguel Vargas dice que tiene un 3.2. Ahora, Alo Foque dice, esta encuestadora de Estados Unidos, electa, que está aquí, esta encuestadora ya, está aquí, dice que tiene 1.5 a los foques. Señores, esto hay que tomarlo con pinzas. Esa es la proyección hoy día. Si hoy fueran las elecciones como partido, aquí están los 5 que pueden medir el favor del electorado. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones que hay? Vamos a hablar de las proyecciones. Póngame el otro cuadro de esta empresa, se llama Electa, que es una encuestadora de pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico a 6 meses? Que dice esta encuestadora de Estados Unidos, que tiene mucha validez, lo que ellos están diciendo. Vamos a ver, dice que, oiga cómo cambia la jugada aquí. Aquí sí, el cuento ha cambiado. Dice Electa, ahí está el cuadro, que el 36.2 se va con la fuerza del pueblo, y aquí sí se pone buena la cosa. Esta es la proyección a 6 meses, lo que la Junta Central Electoral quiere, taparle la boca al mundo para que no se sepa. La proyección es 36.2, dije, el PRM con 29.6, el PLD con 22.3 y el PRD, que ahí sí saca el PRD su 5%, 6.9. ¿Cuál es la moraleja del cuento? No quiere que se sepa la proyección que lleva el derrumbe del gobierno. Por eso es que la Junta Central Electoral nos clava con esta ley mordaza de la Junta Central Electoral. O sea, que la ley mordaza no solamente está llegando a los comunicadores, Ángel, también hacia los votantes, también. ¿Y qué es lo que pasa? La ley mordaza, señor, es un proyecto para que no se diga la indelicadeza de estos perversos que hoy nos gobiernan. Mira, hay un comunicador que yo tengo mucho respeto por él, y en honor a él, como este tema es tan caliente, tan candente y tan efusivo, vamos a poner este comunicador, que es Ricardo Nieves, para ver qué dice él. Si el gobierno le hubiese dado la gana, si le sale de los jodidos forros al gobierno, esa vaina no llega ahí. Pero es con lo que yo comentaba ayer, ese engreimiento, ese pavo real que le cae a este grupo de alcornoque y de ridículo, coño, porque el servidor está para servirle a la sociedad. Coño, la monarquía no existe, ni la dinastía, ni van a volver nunca más. Usted lo que es un pagado por la sociedad para que de manera humilde, eficiente, honorable, sin robar, le dé respuesta a los problemas sociales. Eso se llama inteligencia. Y la inteligencia es el arte, la técnica y la habilidad, junto con la ética, de conducir los actos humanos y de garantizar el pacto social, de que podamos convivir. Eso es inteligencia. La inteligencia no es saber mucho, ni saberme los poemas de Lorca, como yo me lo sé casi todo. Eso no es inteligencia. O los de Borges, que son dificilísimos. Eso no es inteligencia. O dominar la teoría de la gravitación universal. O el comportamiento de los electrones en el núcleo. O los protones y los neutrones para formar nuevas estrellas. Eso no es inteligencia. Eso es conocimiento. Eso es erudición. Eso es dominio técnico. La inteligencia es saber cómo lidiar con la vida. Usted no tiene que andar como un pavo real. Y nada más hicieron llegar a poder un grupito. Y una vez, óigame, pa' ahorita morirse. Y antes de morirse andar con la mosca atrás, como lo digo siempre. Usted es un servidor sencillo, humilde, llano y eficiente. Entonces busque 5 o 6 juristas. Déjame mencionar a mi amigo Brito de esto no, ¿cómo se llama el programa? Esto no es radio, que es también un buen jurista. Aquí, hermano, no quiero que me quede ninguno. Edison Joel, Bunel Ramírez, llame su soberanía, mira, pásenmele el filtro a eso, racataplan. En menos de una semana está resuelto. Ricardo Rojas León, que está en la comisión, brillante también, amigo mío. Entonces usted agarra esto, lo va filtrando y ya se resuelve. Ah, no, por eso los cacerolazos debieron de tocárselo en la puerta del palacio, fue, coño.
Porque usted tiene que escuchar. Gobernar es escuchar. Gobernar es escuchar. Yo estoy harto de lo mismo. Después que ustedes escucharon eso que dice Ricardo Nieves de lo que pasa aquí con el Código Procesal, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen? Bueno, inestabilidad. Inestabilidad, Ángel, pues tuvimos una marcha ahí en la Plaza de la Bandera hace poco, hace días, y aparentemente quieren seguir con el mismo juego. Entonces, de las elecciones del 20, lo que pasó en el 20, replicándolo ahora, ahí vimos jóvenes otra vez tirados a las calles, viendo injusticia. ¿Qué va a pasar, Ángel? Señores, y antes que tú intervengas, mira, no tienen tan controlado que yo fui a sacar la cédula. Aquí está la nueva cédula. Señores, no quieren tener manipulado. A esto tiene un chip, y sigo con la Junta Central Electoral, esto tiene un chip que nos detecta donde quiera que estemos. No tienen, por aquí no tienen vigilado este país. La proyección que lleva es golpear al votante, golpear al ciudadano, controlar al ciudadano, vigilar al ciudadano, prohibirle al ciudadano que avance en lo que se llama conocimientos y en la libertad de expresión. Adelante. Ángel, ya que nosotros hemos visto que estos comunicadores nuevos, valga la redundancia, estos muchachos de Ripoll, hicieron esa marcha, ¿usted entiende que a nosotros, el chip y todo eso que nos quieren tener intervenido, qué viene la Junta, qué va a traer por ahí? Yo creo que ellos no van a poder salirse con la suya. O sea, que ya Ángel, ya nos olvidamos del tema de del código. Sí. No. Prácticamente notamos, olvidamos el tema de los haitianos. Quitar los haitianos a 2 por 1. Sí. Miren, ahora señores, es con esto. Miren, señores, un tema saca otro. Porque ¿cuál era el tema principal cuando entramos en el 2024? Ya que el 2020 fue dominado por los recursos del narcotráfico en la campaña de la política del 2020 para que ganara este partido que afine con los carteles. ¿Cuál era ese tema? Era el narcotráfico, pero fueron apagando el narcotráfico con otros temas. ¿Cuál era el tema del 2024? Comprar la campaña del 2024, porque esa campaña fue comprada totalmente con el dinero del narcotráfico y por el PRM. ¿Cuál es el tema ahora? El tema ahora es que hay que apagar los robos de Senasa, los robos de los alquileres de las ambulancias, que ese es otro programa que lo vamos a traer ahora. Hay que apagar el tema de los haitianos. Hay que apagar el tema del dólar que casi está al explotar. Hay que apagar el tema de la gasolina. Hay que apagar todos esos temas. Entonces, ¿con qué nos vamos? Con el Código Procesal, porque también queremos apagar lo que está detrás, que es la ley mordaza de la Junta Central Electoral. Es un apagafuego constante que estamos llevando en este proceso del gobierno de Luis Abinader. Pero que entonces, Ángel, siempre vamos a vivir en el mismo ciclo vicioso de apagar un tema con otro. Entonces, nunca vamos a echar adelante el país. Es que esa no es la misión. Es que exactamente, gracias por presentar. Es que el objetivo que tiene este gobierno, número uno, es de tenerlo cada día más bruto. Porque ¿cómo ustedes explican que, por ejemplo, en El Salvador, un país pequeñito comparado con este, todos los estudiantes tienen asegurado una beca para estudiar su universidad? ¿Cómo ustedes explican eso? Todo. Cada estudiante que sea salvadoreño puede ir a la universidad. Y perdona que me salgo del tema. ¿Cómo se explica eso? Este gobierno no se atreve a hacer eso. El mismo Bukele lo dijo, donde no se roba rinde el dinero. Pero, ok, entonces, ¿qué tienen ellos que hacer? Tapar con estos titulares lo que está verdaderamente pasando en el pueblo y lo que va a pasar, porque ¿a dónde que persigue? ¿A dónde que finaliza esto? Yo oí a Luis Abinader en una entrevista ahí ayer decir que es lo que le quedan son 2 años para salir de ahí. No, él dijo textualmente que él ni siquiera una coma puso en ese código penal, que él no tuvo nada que ver con eso también. Mira, Luis Abinader, si no estás enfermo, tiene problemas. Yo creo que tiene problemas de comportamiento el presidente, perdón el presidente, pero es que usted dice una cosa
Y después, usted es un político, y los políticos son mentirosos, la mayoría, pero usted se le fue la guagua, señor presidente. Porque lo que usted presenta al pueblo, lo que usted dice al pueblo, no vale ni una moneda de 5 centavos. Yo creo que yo no le tengo respeto a los pronunciamientos del presidente porque se ha convertido en un mentiroso patológico. Y eso es muy lamentable cuando se trata de un pueblo como el dominicano. Pero es que entonces, Cristian, el presidente no puede decir eso porque él es la persona más informada en el país, supuestamente. ¿Cómo él me salta con eso y decirme que no puso ni una coma en eso? Yo me voy más lejos. Yo lo que quiero tratar de entender por qué el presidente solamente le da entrevistas a los mismos periodistas. Es que Increíble. No sé si es que las preguntas que se le van a hacer ahí Guionada. son editadas, no sé. pero ¿por qué tú crees que a mí no me dejaron entrar 12 veces que intenté entrar a las famosas semanales? Porque Porque usted ha invitado en poco lado en este país. Usted no, yo. Oye, pero mira cómo me tienen bloqueado por todas partes. Yo tengo todas mis redes ahora mismo Persona bloqueadas. no grata dentro del país. Yo no soy grato para nadie. A mí me tienen bloqueado por todas partes. A mí, comunicadores que eran amigos míos, que decían que eran mis hermanos, hoy no se atreven a llevarme a su programa. A mí me han dicho comunicadores en mi cara, no me atrevo a llevarte a mi programa porque me quitan los anuncios. A ese nivel estamos en República Dominicana. Yo lo que le digo a ustedes es que si quieren estar informados de los últimos acontecimientos que van a acontecer en el argot, yo diría, en estos sub y baja del gusto electoral, vean esta encuestadora que vamos a ponerla en pantalla ahí con sus predicciones de 6 meses. Esta encuestadora está calando en los principales partidos que están viendo que lo que esta encuestadora electa de Estados Unidos está trayendo al país es la verdad con su trabajo de campo. ¿Y qué dicen esa proyección a 6 meses, Ángel de la... Mírala ahí, te la puse ahí. La proyección está más clara que el agua bendita. Ahí lo dice, que la fuerza del pueblo va llevando, va corriendo por el carril del centro. La fuerza del pueblo dice que se le va en 6 meses en 36%, cuando el PRM, que es el más cercano, va en 29%. ¿Qué quiere decir eso? Que Leonel Fernández se perfila como el candidato que va a cruzar la barrera y a subir al Palacio Nacional. Eso es lo que dice la encuesta, eso es lo que dice el votante en los trabajos de campo que ha hecho esta empresa americana aquí en República Dominicana. No hay problema, Ángel, dentro de la Fuerza del Pueblo, como lo hay en el PRM. En la Fuerza del Pueblo hay un problemita sencillo, que es entre Omar y Leonel, porque Omar tiene yo diría su grupo, y Leonel tiene su grupo. Pero si nos vamos al votante, si nos vamos al votante interno de la Fuerza del Pueblo, Leonel se lleva a Omar. Ahora, si nos vamos al votante externo o a la simpatía externa al pueblo, Omar tiene un favoritismo terrible en la calle. O sea, eso es una cosa. Si nos vamos al voto, Leonel tiene más fuerza. Si nos vamos al favoritismo en la calle, pues Omar tiene una cobertura. Pero Omar ahora tuvo una estocada muy fuerte con eso del Código Procesal de lo que estamos hablando, que él firmó y apoyó que se pasara ese código. Creo que fue un error grave de Omar Fernández, que vamos a ver cómo eso va a influir en la simpatía que tiene ese jovencito. Pero sí, dentro de la Fuerza del Pueblo, Leonel se lo gana con el voto duro. Pero que Omar es el joven más influyente actualmente que tenemos como político. ¿Cómo usted dice que eso le puede traer inconveniente? Mira, le puede traer inconveniente porque ¿por qué razón le puede traer inconveniente? Que Omar Fernández haya apoyado el Código Procesal, la ley Mordaza. Le puede traer porque aquí no somos ciegos ya, hay redes sociales. Y yo estoy viendo ahí algunas ya pancartas señalándole a Omar que cómo es posible que él no viera la pelota. O sea, Omar no vio la pelota o se le fue la pelota. ¿Por qué? Porque Omar no debió dejar pasar esa oportunidad maravillosa de decir que el Código Procesal, esa bengala que están tirando para tapar
lo que quieren hacer con la Junta Central Electoral. Él no debió dejar Lo que pasar quieren esa hacer, no, Ángel, lo que evidentemente hicieron, que es diferente a lo que quieren hacer. Porque lo que quieran hacer, eso da trasto a futuro y eso lo está pasando ahora, porque ya ellos emitieron su comunicado de que están prohibidas las encuestas, hasta donde ellos dijeron. Bueno, ellos presentaron esto que están prohibidas las encuestas, pero esta empresa de Estados Unidos, electa, está haciendo encuestas, porque como es en Estados Unidos, ellos tienen aquí en territorio Pero se nacional. atreven ellos, Ángel, a poner algunas trabas, porque como lo hicieron con el dinero que quieren reponer, digo yo que lo quieren reponer, el dinero que se roban de Senasa. No, eso no lo van a reponer. Eso ya está, esa O sea, bajadera. esa ya. reforma tributaria. ¿Y cómo no, pueden reponer en Senasa las 200 jipetas que le dieron al PRM para la campaña del 2024? ¿Y cómo puede la vicepresidenta Raquel, cómo puede ella devolver esas 200 jipetas que ella recibió? Porque eso está claro. Una ¿Cómo puede flotilla. resolver eso? Una flotilla. Una flotilla entera de 200 jipetas la Ajá. dieron al PRM del dinero de Senasa. O sea, eso es una sinvergüencería. No, Eso es una barbaridad. O sea, usted está diciendo, Ángel, aquí, esto se va a publicar hoy mismo, Ángel, de que le dieron 200 vehículos del dinero que se roban de Senasa. Entonces es cómplice ella, entonces, la vicepresidenta. La vicepresidenta debiera estar presa. La vicepresidenta de la República debiera estar cuestionada frente a la justicia de este país. Porque lo que ella hizo, aceptar 3 jipetas blindadas para ella, más 200 jipetas para el PRM, eso es una asquerosidad política. Ese dinero del pueblo, ese dinero mató mucha gente. Y ustedes, principalmente usted, vicepresidenta, debiera estar cuestionada ante no la Cámara, no. Usted debiera estar presa, señora, por lo que usted ha hecho y ha aceptado, con todas las muertes que tuvo Senasa, que tuvo todo el pueblo dominicano con ese dinero. Bueno, yo soy pro libertad, pro que usted puede decir lo que usted quiera, por eso yo apoyo a Electa. Yo creo que realmente hay que darle un chin de calor a esa encuestadora para ver si se le sale uno debajo del sistema. Porque lamentablemente, sabe que aquí la misma junta, que no hay que ser un genio de la NASA para darse cuenta de eso, paga encuestas. Paga a encuestadoras. Pero eso es muy importante ahora que tú digas eso. La Junta Central Electoral tiene que estar informada. Eso eso es legítimo. Que la Junta Central seleccione a Electa o seleccione a otra encuestadora, eso es legítimo porque ellos deben de estar informados por donde ve el bingo, por si hay algún fraude electoral. Ahora, que se coja dinero del narcotráfico, Dale. que se coja dinero de Senasa, que se coja ese tipo de recursos para los partidos, la Junta Central Electoral, si permite eso, es cómplice también y debe ser cuestionada en ese punto. O sea, que la Junta Central también está viendo dinero de ese narcotráfico, Ángel. La Junta Central son unos perversos. ¿Cómo es posible que la Junta Central permitiera en el 2020 que el narcotráfico le diera todos esos recursos de campaña a Miguel Gutiérrez? Miguel Gutiérrez, un narcotraficante que está preso en Miami, del PRM, le dio, él se anotó con 50,000 pesos en cash en la Junta Central Electoral. Y estos perversos de la Junta permitieron eso. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la Junta Central Electoral, basado en lo que va a pasar en la historia que se va a escribir muy pronto, es culpable de haber recibido recursos de narcotráfico en los partidos y permitirlo. Ellos son también culpables. No hay forma de arreglar este país, Ángel, entonces. Sí, hay forma. Que vamos a implantar, vamos los buenos dominicanos, los que queremos, los que no nos vamos a dejar anestesiar por esto, seguir adelante luchando, muchachos como ustedes, que hagan programas como estos, que hayan comentarios como lo que estoy haciendo. Eso es luchar, eso es querer arreglar el país. Mire, hasta un comentario cuenta, porque las palabras tienen valor, las palabras tienen poder, y yo sí creo que hay posibilidad de seguir adelante. Yo le voy a poner un escenario político, a ver qué usted opina. Y es el siguiente. Gonzalo presidente y Omar vicepresidente. ¿Qué usted opina? Gonzalo es un sinvergüenza. No me venga a meter a Gonzalo aquí. Gonzalo debiera estar preso. No me venga con ese cuento a mí. ¿Qué es lo que es Gonzalo? Gonzalo no va para ningún lado. No me metan a Gonzalo. Y a Omar no lo metan de vicepresidente. Ni lo metan de alcalde. Ni lo metan nada de eso.
Omar, la proyección de Omar Fernández es de investidura presidente. No lo van a ver en otro currul, no lo van a ver en otro puesto, no lo van a ver como vicepresidente. Yo no creo que Omar cometa el error teniendo él ese ropaje de que él se ve como un candidato presidencial para el 2032. No creo que él caiga en la trampa de meterse con algo que lo baje de nivel. Eso, olvídalo. Pero usted entiende que su papá lo va a dejar pasar en su mismo partido como presidente. Aquí la ecuación es clara y contundente y quiero que su público lo sepa. El candidato de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández. Olvídense eso. Para el 2028 Leonel es el candidato. Ya para el 2032 ya eso es otro cuento. Vamos a esperar qué se desenvuelve del gobierno de Leonel Fernández, porque sí, casi es seguro. Hay mucha posibilidad que, como vemos la proyección de esta encuestadora, póngamelo otra vez ahí, la proyección en 6 meses que dice que la Fuerza del Pueblo está en un 36.2 y el PRM, que son los dos partidos de mayor fuerza, va a estar en 29.6. O sea, con esa proyección vemos que hay gran posibilidad que Leonel Fernández sea el próximo presidente de este país. Bueno, señores, esto fue todo por hoy. Pulso RD, suscríbanse, de like. Aquí tuvimos el detective Ángel. Le midió el pulso al gobierno, le midió el pulso a la Junta Central. Nos vemos en una próxima entrega.